Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Fisiología Vegetal. En el tema de hoy vamos a analizar el otro gran grupo, la otra gran categoría de tejidos dedicados a la distribución de sustancias en el interior de los organismos vegetales. ¿Sí? Si previamente veíamos el tema de vasos silemáticos o del xilema asociado a corriente de transpiración y en sentido ascendente, en el tema de hoy vamos a abordar la distribución de sustancias en todo el sistema vegetal a través del floema, ¿de acuerdo? A través del floema. El tema se titula el floema como sistema conductor de solutos. Solutos de distinta naturaleza que veremos a lo largo de la sesión, ¿sí? Bien. Bien, en primera instancia, en este esquema, lo que es significativo es que distingue entre dos tipos de órganos que podemos encontrar en los organismos vegetales en función de cómo es su dinámica de recepción o emisión de sustancias provenientes de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Fíjense, como lo dice aquí, es que la actividad metabólica de los diferentes órganos o partes de los vegetales requiere de aporte de fotoasimilados en diversas cantidades. Bien. En este sentido, distingue aquellos órganos que tienen actividad fotosintéticamente activa, por consiguiente hay fase luminosa y fase oscura, e incorporación de carbono para la constitución de materia orgánica y por tanto de incremento de la biomasa. Ahora bien, el incremento de la biomasa no debe entenderse solo en términos de gramos, sino en términos de aporte energético. ¿Sí? Nada más hago este inciso. El carbono que se incorpora para producir moléculas de glucosa puede ser utilizado para una vía anabólica, es decir, constituir o biosintetizar moléculas que forman parte de los organismos vegetales, o bien mineralizarla nuevamente, es decir, introducirla a un ciclo metabólico, respiratorio en este caso, por el cual la glucosa es vía glicolítica y posteriormente ciclo de Krebs oxidada completamente hasta CO2 y agua. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este segundo esquema, el CO2 que se incorpora se utiliza para producir energía. ¿Sí? Bien. En este sentido, los órganos encargados de fotosintetizar, ¿sí?, van a constituir este elemento que, les insisto, puede ser derivado a estas dos grandes categorías de funciones. Bien, en este sentido podemos distinguir desde un punto de vista un poco más coloquial dos tipos de órganos: aquellos que se han especializado en el almacenamiento, es decir, en incorporar toda esa serie de compuestos provenientes de la fotosíntesis, pero que en ese momento no van a ser utilizados, sino que en función de cómo son las necesidades de la fisiología de la planta a lo largo del ciclo biológico, ¿sí?, serán utilizadas. Por consiguiente, cuando se mudan o se traslocan a un fuente, a un órgano sumidero, ¿sí?, vamos a entender que bajo estas condiciones van a estar almacenadas, van a estar latentes hasta que deban ser utilizadas por la planta. ¿Sí? Bien. Por otra parte, esta corriente de fotoasimilados, les insisto, una vez que es utilizada, puede tomar las dos vías, ¿sí? La biosíntesis celular vía anabólica o la vía catabólica, obtención de energía que será utilizada en distintos mecanismos y procedimientos en la fisiología del organismo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a analizar una serie de conceptos que vamos a contextualizar sobre lo que previamente acabamos de decir. Fíjense, dice que bajo determinadas condiciones hay fotoasimilados procedentes de la actividad fotosintética de un órgano o bien de la hidrólisis, de las funciones hidrolíticas de aquellos órganos que eventualmente almacenaron estas reservas energéticas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las reservas, ¿sí?, satisfacen y sobrepasan los niveles señalados por aquellas necesidades que el órgano, fuente o fotosintetizador tiene, entonces todo ese excedente que tiene este órgano, entonces
puede ser derivado a otras partes de la planta. ¿Sí? El órgano sumidero, lógicamente, fundamentalmente, si es sumidero, pues va a tener pocas necesidades energéticas, simplemente para mantener su estructura, pero bajo un metabolismo no tan intenso. Por otra parte, aquellos órganos de la planta que tengan como función fotosintetizar, sí requieren una mayor demanda energética, y por lo tanto todo aquello que fijan por fotosíntesis, parte, ¿sí?, se utiliza para el mantenimiento del propio órgano fuente. Les insisto, los órganos fotosintetizadores tienen mayor demanda energética, puesto que están expuestos a la luz, están expuestos a la fotooxidación, por consiguiente deben mantener un flujo energético para recambiar, para poder mantener todas aquellas estructuras que la planta necesita para precisamente poder sostener ese objetivo, que es poder fijar carbono para luego o bien generar biomasa o bien obtener energía. ¿Sí? Bien. Fíjense, esta situación la entendemos bajo un contexto de que hay suficiente cantidad de energía para que la planta se autoabastezca en la parte fuente y luego derive al sumidero. Sin embargo, se pueden dar otros casos donde el órgano puede ser claramente deficitario. ¿Sí? ¿Cuáles son órganos deficitarios? Les voy a poner un par de ejemplos y posteriormente vamos a retomarlos para analizar el flujo de nutrientes en lo que denominamos fuente sumidero. ¿Sí? Los tejidos meristemáticos, ¿sí?, donde hay una intensa actividad metabólica, puesto que se están produciendo nuevas células continuamente, requiere de un aporte energético constante. Son células, acuérdense, isodiamétricas, que tienen poco grado de diferenciación, pero que requieren o están utilizando continuamente energía porque están biosintetizando moléculas continuamente. ¿Sí? Tienen que organizar su material genético, van a constituir proteínas, pero no son células que tengan cloroplastos como para poder soportar o como para poder suministrar aquella energía que requiere un proceso tan caro como la reproducción. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el ápice caulinar como el ápice radical son tejidos que son desde el punto de vista metabólico muy demandantes, pero desde el punto de vista fotosintetizante, deficitarios. ¿De acuerdo? Entonces, son dos ejemplos, en este caso, que podemos establecer como exponentes de aquellas situaciones en las cuales se requiere que haya una translocación de nutrientes. ¿Sí? Fíjense, para el caso de aquel flujo de nutrientes que se produzca de una zona fotosintéticamente activa a una célula claramente deficitaria y que estén en partes diferentes de la planta, ¿sí?, hablaremos de transporte a larga distancia y se denomina translocación. ¿De acuerdo? La translocación de estas sustancias se lleva a cabo por estos tejidos vasculares, que es el floema. ¿Sí? Les recuerdo, para el agua y los solutos inorgánicos, básicamente la nutrición mineral, se lleva a cabo por el xilema y se redistribuye del interior de la planta a través de la corriente de transpiración, mediante el establecimiento de estas diferencias de potencial hídrico que posibilita o facilita que el agua se dirija a aquellos lugares donde este concepto o variable de la que hablamos, potencial hídrico, es menor. ¿Sí? Entonces, mediante diferentes mecanismos, la planta va haciendo que disminuyan esta variable potencial hídrico en diferentes partes y el agua con los solutos disueltos se redistribuye. ¿Sí? Sin embargo, para el floema hablamos de una corriente de fotoasimilados. ¿Por qué fotoasimilados? Porque son todos aquellos productos que son consecuencia de la actividad fotosintetizante. ¿Sí? Deben de entender que fundamentalmente lo que se producen son moléculas de glucosa que luego pueden entrar en distintos tipos de rutas metabólicas generando sacarosa u otro tipo de glúcidos, pero que no son exclusivos este tipo de azúcares reductores en las corrientes de fotoasimilados. ¿Sí? Veremos más adelante que hay otro tipo de moléculas orgánicas que están presentes también en la corriente de fotoasimilados. Bien. Vamos a continuar. Fíjense, en la siguiente diapositiva lo que pretendo mostrarles es el flujo de estos dos grandes
sistemas de distribución de sustancias. La vía cinemática o corriente de transpiración está representada en esta lámina con las líneas azules, ¿de acuerdo? Entonces emergen por vía de corriente de transpiración, diferencia de potencial hídrico, se redistribuye al interior del parénquima foliar y finalmente, por distintos mecanismos que ya hemos explicado, el agua alcanza la cavidad subestomática, se satura de agua y finalmente es expelida al exterior, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos las flechas de color naranja. Las flechas de color naranja están representando la corriente de fotoasimilados, es decir, aquel flujo de agua con toda esta serie de elementos disueltos, ¿sí? Que luego lo veremos, sacarosa, aminoácidos, algún lípido, ¿sí? Entonces, se constituyen en los parénquimas foliares y luego es transportada a los haces vasculares al interior de la hoja, en este caso a la vía floemática, ¿de acuerdo? A la vía floemática. En esta diapositiva tenemos una representación completamente esquemática de cuáles son los dos tipos de flujo que encontramos al interior de los vegetales. En este caso estamos representando todo el organismo vegetal, pero en cualquier parte del organismo vamos a encontrar la vía cinemática y la vía floemática. Por lo tanto, este esquema, aunque aquí representa un organismo completo, también puede ser entendido para una hoja, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fíjense, en este caso vemos que la hoja madura está indicada con esos cloroplastos que están de color verde, ¿sí? Y que están fijando carbono, por consiguiente están obteniendo moléculas de glucosa, que, les insisto, pueden ser derivadas a la constitución de biomasa o a la producción de energía. Bien. Toda esa producción, ¿sí?, requiere el aporte de agua. ¿De dónde viene el agua? Que aporta el agua precisamente, valga la redundancia, para fotolizarla, generar las corrientes de electrones, producir poder reductor, producir ATP, que luego será utilizada en la fase oscura. Este agua proviene de la corriente de transpiración, que está señalizada en este caso por los haces cinemáticos en azul, ¿sí? Entonces, proviene vía ascendente de aquella agua que está depositada en el suelo y que asciende hacia la parte aérea. Este agua sirve en los órganos fuente, en este caso en las hojas, y una vez se produce la fotosíntesis, entonces este agua, ¿sí?, con todos estos elementos disueltos, va vía floemática, pero en este caso no tiene solo un sentido, tiene un doble sentido. Puede ser tanto ascendente como descendente, ¿sí? Tanto ascendente como descendente. Y esto es muy adecuado para introducir cómo es la morfología, fisiología de los vasos floemáticos. En este caso, si entendemos que en el interior del floema puede haber sentido tanto ascendente como descendente, debemos pensar inmediatamente en que las células del floema deben ser diferentes de las del xilema. Si recuerdan, en las del xilema, una vez que eran constituidas, las células se vaciaban, ¿sí?, y quedaba simplemente un tubo hueco. Para el caso del floema, no queda un tubo hueco. Es un tubo con poca presencia, ¿sí?, de orgánulos, como podemos encontrar en otras células vegetales, pero sí tiene citoplasma, ¿sí? Sí tiene citoplasma. De hecho, en este caso vemos un elemento, ¿sí?, del floema. En este caso es una placa cribosa, ¿sí?, una placa cribosa, ¿sí?, y un elemento criboso. ¿Qué es lo que podemos percibir aquí? Que de forma adyacente, ¿sí?, a este elemento criboso tenemos una célula acompañante. Si en el elemento criboso no encontramos núcleo, en la célula acompañante sí encontramos núcleo. El hecho de que haya núcleo nos permite pensar en la expresión de proteínas y, lógicamente, la función o ejecución que tienen esas proteínas ya una vez exportadas al citoplasma del elemento criboso. ¿De acuerdo? Les insisto que en el interior de un tubo criboso puede haber parte que vaya hacia arriba y parte que vaya hacia abajo. Por consiguiente, esto es completamente relevante para entender, ¿sí?, cómo se produce la redistribución de sustancias en el interior de la planta. Bien. En esta lámina podemos ver también esta estructura que se denomina placa cribosa, que es esta especie de estructura que está aquí representada, que no es ni más ni menos que un septo que viene distribuido como un cedazo, ¿sí?, una serie de poros
y en estos poros hay regulación del transporte. ¿Sí? Hay una regulación del transporte. No es el mismo mecanismo que encontramos en el xilema aquel que funciona en el floema. ¿De acuerdo? Cuando decimos que hay regulación del transporte, hay sistemas proteicos que regula que algo vaya de un lugar a otro o que algo penetre de ese lugar al elemento que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Bien, fíjense. Nada más añadirles que las placas cribosas, este tipo de estructura que aquí podemos ver aquí, posibilitan la comunicación y amplia continuidad citoplasmática entre elementos cribosos de un mismo tubo criboso, ¿sí? De toda esta estructura que podemos imaginar, ¿sí? Con este sentido longitudinal, ¿sí? Bien, entonces, una vez entendido que desde el punto de vista floemático, ahora veremos cómo es la carga, ¿sí? La carga del floema, se produce tanto ascendente como descendente, mientras que en el xilema solo es ascendente. Vamos a analizar el flujo de sustancias en el floema. Y les insisto, para ello debemos aclarar dos nociones, la noción de órgano fuente y la noción de órgano sumidero. Para la fisiología vegetal, un órgano fuente es todo aquel órgano que es fotosintéticamente activo y que una vez que ha cubierto su demanda energética para poder sostener la fisiología del tejido o de las células que lo integran, porque acuérdense que tienen que renovar membranas, tienen que biosintetizar proteínas, tienen que constituir polisacáridos, tienen que hacer pues todo lo que requieren las células, ¿sí? Una vez que ha producido todo aquello, entonces tiene un excedente de sustancias que redirige a otra parte de la planta. ¿A qué otra parte de la planta? Aquellas que tienen mayor demanda que síntesis, que son consideradas bajo este contexto sumidero. Ahora bien, otra aclaración que es importante incorporar en este punto sobre órganos fuente y sumidero es que el papel o rol de órgano fuente o sumidero no es constante a lo largo del ciclo vital de las plantas. Por ejemplo, una hoja en formación es distinto que una forma constituida. Una hoja en formación, a pesar de que está produciendo tejido fotosintéticamente activo, como está en formación, tiene mayor demanda energética, puesto que tiene que, desde el punto de vista volumétrico, obtener el tamaño preciso para poder generar o producir la función para la que la planta la está constituyendo, ¿sí? Entonces, durante ese proceso en el cual la hoja adquiere el tamaño adecuado, ¿sí? El tamaño adecuado, entonces la hoja es un órgano sumidero fundamentalmente, ¿sí? Por ejemplo, una patata, que no es ni más ni menos tubérculo, un tallo modificado, que actúa como elemento receptor del almidón, mientras se está constituyendo, es un órgano sumidero. Pero cuando a partir de una patata se genera un proceso de reproducción o propagación clonal, entonces la patata actúa como órgano fuente, ¿sí? Este distintivo de fuente o sumidero es importante que lo entiendan, que transita a lo largo del ciclo del vegetal, ¿sí? En función de qué planta estemos analizando, pues tendremos unas consideraciones u otras, ¿de acuerdo? Aquí tenemos varias aclaraciones en este sentido. Fíjense, un órgano fuente o productor, ¿cómo podemos entenderlo? Como aquel en el que se producen o liberan fotoasimilados en exceso. Cuando ya se ha cubierto la demanda, hay un excedente. Entonces, por consiguiente, exportan sus excedentes a otras localizaciones. ¿Cuáles son los principales órganos fuente? Las hojas fotosintéticas maduras y, fíjense, los órganos reservantes maduros. Pero, insisto, son los que están maduros, no en formación, ¿sí? Para el órgano consumidor y sumidero nos referiremos a él como aquel que no produce fotoasimilados o que produce en menor cantidad con respecto a las necesidades que él tiene. Por consiguiente, importan. ¿Cuáles son los principales órganos o elementos sumidero que encontramos en el interior de los vegetales? Los meristemos, antes les indicaba, del radical y el caulinar, las yemas axilares, que es otro elemento meristemático, nada más que es secundario, las hojas en expansión, tienen que alcanzar el tamaño óptimo, flores, frutos y semillas, y órganos reservantes en formación. ¿De acuerdo? Todos este grupo constituye los órganos sumidero. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, en esta lámina solamente quería hacerles
un distintivo de cómo podemos encontrar o cómo podemos explicar el flujo floemático en una planta vascular. En este sentido, los órganos fuente que estén posicionados en la parte más alta de la planta, ¿sí?, pues por lo general suministran, ¿sí?, corriente de fotoasimilados a la parte aérea, en este caso al meristema apical caulinar. Para aquellas hojas que estén situadas en la parte inferior de los vegetales, ¿sí?, suministrarán fundamentalmente a la raíz, porque es un órgano claramente deficitario desde el punto de vista energético. Sin embargo, aquellas hojas que estén situadas en una altura intermedia, en este caso tendremos un proceso de distribución dual, tanto ascendente como descendente. Es un claro ejemplo de cómo se economiza la distribución abaratando el transporte, ¿sí? Lo que está arriba se va hacia arriba, lo que está abajo se va hacia abajo, lo que está en el medio puede irse hacia arriba o hacia abajo, en función de cómo son las necesidades energéticas, ¿sí? Bien. Miren, en el siguiente dibujo, el siguiente esquema, lo único que creí pertinente que viéramos es cómo fue la dinámica a partir de la cual se puede entender que el transporte por el floema también tenía un sentido descendente. En este sentido, este experimento viene a representar cómo a partir de una leñosa en el cual se elimina la corteza, la parte de la epidermis más externa en los tallos, ¿sí?, cuando se elimina y pasa el tiempo vemos que hay un engrosamiento, pero en la parte superior, no en la parte inferior, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si se acuerdan, cuando veíamos en otros vídeos como en la estructura de los tallos, veíamos que estaba la epidermis externa, la corteza, luego estaba la endodermis, que es la parte más interna, y luego el cambio. Y luego más al interior estaba la parte más medular, el xilema y el floema. El floema está en la parte más externa de la médula y el xilema en la parte más interna. Pues bien, cuando los tubos del floema son interrumpidos porque se ha retirado esta parte de la corteza, la corriente de fotoasimilados llega a un punto donde no puede seguir transportándose, continuar su camino, entonces se acumula y se producen estos engrosamientos característicos, estos hinchamientos, ¿sí?, por acumulación de materiales de la corriente de fotoasimilados. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente diapositiva habla de la composición del floema. Esto lo veremos en el siguiente vídeo.